Gracias, estamos de regreso aquí en Ahora por la Mañana a través de ATV 35, Televisión Abierta 14 TV. Recuerde el canal de YouTube de Ahora TV 35, Ahora TV 35, nuestro canal de YouTube. Suscríbase al canal y active la campanita. Bueno, señores, en el día de hoy es la juramentación de Donald Trump como presidente nuevamente de Estados Unidos. Recuerden ustedes que Donald Trump ocupó la presidencia de Estados Unidos desde el año 2017 al año 2021, quien fue derrotado por Joe Biden. Donald Trump se convierte en el partido, en el presidente más longevo de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de unos 78 años. Además de eso, primero en ser condenado a llegar a la presidencia de Estados Unidos, para que ustedes vean cosas de la vida. Sin lugar a duda, la extrema derecha asume, de nuevo, los extremos son malos, tanto de la manera cuando es muy izquierda, muy derecha, o sea, la situación en el extremo son un tanto complicadas, no por las políticas que puede implementar el presidente, sino también por cómo los ciudadanos puedan asimilar estas políticas que puedan implementarse desde la presidencia de Estados Unidos. Miren, en el sábado, vamos a ponerlo en la protesta, Isa, primero. El sábado se generaron una serie de protestas en Washington, donde a raíz, por ejemplo, de la misma incertidumbre que va a generar la situación de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, hubo una manifestación bastante numerosa en rechazo a la presidencia de Donald Trump, quien va a asumir en el día de hoy. La protesta provocó a una gran diversidad de activistas que expresaron su preocupación por las políticas que Trump pudiese implementar, las cuales consideran que amenazan los derechos de grupos como mujeres, personas transgénero, inmigrantes, ecologistas y defensores contra la discriminación racial. Porque miren lo particular de estas manifestaciones. Y es que Donald Trump tiene esos casos muy definidos, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, de la migración ilegal, en el aspecto de lo transgénero, o sea, de cierta forma hay políticas que ya él se ha pronunciado que va a implementar. Entonces, lógicamente, estos sectores se sienten amenazados. No está mal que ellos muestren fuerza, porque cuando usted demuestra fuerza, entonces usted puede poner a pensar aquel que pueda generar algún tipo de políticas públicas que vaya en detrimento de esa clase. O sea que esperamos que las medidas que puede implementar el presidente Donald Trump no sean drásticas y sean medidas razonables, que no vayan en perjuicio de la gran cantidad de personas que pertenecen a esos grupos sociales que de cierta forma son minorías en Estados Unidos, pero que están ahí, y lógicamente cuando hay una democracia, las minorías deben ser respetadas. En el día de ayer se pronunció un meeting donde una gran celebración que se estuvo realizando y Donald Trump estuvo dando un discurso, ¿no? Previo ya a esto a la toma de posesión. Algo particular del discurso que pronunció Donald Trump en el día de ayer, este discurso, él se comprometió que en los próximos días, él dice que va a hacer público los registros restantes sobre los asesinatos de John Fitzgerald Kennedy, su hermano Robert Kennedy y el doctor Martin Luther King, entre otros, según dijo Donald Trump. Cuando Donald Trump dijo esto, miren, eso se vino abajo. O sea, la gente creó una ovación bastante grande a raíz de esto. Y precisamente, ahorita hablaba yo de un día como hoy. O sea, no es fortuito que Donald Trump esté hablando que va a desclasificar este informe de la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Precisamente en el día de hoy, un día como hoy, asumió la presidencia John Fitzgerald Kennedy en el año 1961, donde fue el presidente número 35. Entonces, y luego, 2 años después, fue asesinado. O sea que estaría interesante que se puedan desclasificar este informe. Miren, señores, hay grandes retos, hay grandes desafíos de la llegada de Donald Trump al poder, sobre todo porque en el aspecto económico, el gobierno de Joe Biden pudo de cierta forma reducir la tasa de desempleo en Estados Unidos. Hay que decirlo. O sea, la tasa de desempleo existente actualmente es menor a la que dejó Donald Trump cuando salió del poder en el año 2021.
la economía ha crecido un 3%. O sea, que en el aspecto económico no está mal Estados Unidos. Lo único que tiene el inconveniente con los americanos es la inflación. O sea, hay que ver entonces cuáles van a ser las maniobras que va a implementar Donald Trump para poder contrarrestar los altos índices de inflación, que esto es lo que ha generado un problema a los americanos de los altos precios y todo lo demás. Así que veremos cuáles van a ser estas medidas que va a implementar Donald Trump. Tenemos también, viene con una política arancelaria. Recuerden ustedes que la política arancelaria de Donald Trump respecto a los aranceles, sobre todo a China. China es el principal enemigo comercial que tiene Estados Unidos y entonces en ese aspecto me imagino que va a retomar esa política de arancelaria. También respecto a la migración, Donald Trump ha tenido una idea clara y definida sobre la migración ilegal en Estados Unidos. Pero miren, al igual que aquí, yo le voy a decir lo siguiente. Aquí yo siempre he tenido una posición bastante clara respecto a la migración haitiana. Y digo, siempre lo he dicho, que si nosotros sacamos todos los haitianos de la República Dominicana y los mandamos hacia Haití, entonces la economía nuestra se va a pique. ¿Por qué? Porque hay sectores que dependen de la mano de obra haitiana. Ilegal o no ilegal, depende de eso. Entonces, la economía de Estados Unidos, sobre todo la agrícola, depende de la mano de obra ilegal, depende también de los servicios. Porque ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que la mano de obra ilegal es aquella a la que los que están legalmente documentados allá, a la que los americanos no hacen esa labor. Igual que aquí. Entonces, para que ustedes me entiendan, o sea, aquí, por ejemplo, el haitiano hace el trabajo que el dominicano no quiere hacer. Así pasa en Estados Unidos. El ilegal, el indocumentado hace el trabajo que los americanos y que los que están legalmente allá no hacen. ¿Por qué? Porque pagan bajos salarios. Y ya el que está allá como residente, el que está allá como ciudadano, tiene la opción de tener mejores trabajos, mejor remuneración por lo que hace. Entonces, entiendo que independientemente de que se produzcan deportaciones masivas desde Estados Unidos, también hay que ver el aspecto económico. Y Donald Trump, de cierta forma, en el aspecto económico, siempre tiene puntos definidos y se preocupa mucho por la economía. O sea que entiendo que las deportaciones se podrán producir, pero no a una gran escala como se había prometido. Una cosa es cuando usted está afuera, pero cuando usted llega y se encuentra con la realidad, se va a dar cuenta de que ahí de cierta forma tendrá que flexibilizar esas medidas. Los conflictos bélicos, Rusia-Ucrania, recuerden que Donald Trump estuvo hablando antes de llegar al poder que en los primeros 100 días iba a resolver los problemas de la guerra, iba a haber paz en el mundo. Y ya el aspecto Rusia-Ucrania es un elemento que vamos a ver cómo lo va a resolver. Entiendo que tiene toda la intención de hacerlo. En el caso, ya miren ustedes, de Israel y Gaza, se ha producido una tregua. Es una tregua que hay, no es que finalizó la guerra. Hay una tregua de unos cuantos días, entonces van a flexibilizar con unos rehenes. Ahora, esto de cierta forma podemos decir, bueno, ¿de quién fue el logro? ¿De la administración de Joe Biden o de la administración de Donald Trump? Bueno, Donald Trump, según lo dijo Biden, estuvo de cierta forma el equipo de Donald Trump hablando y tratando sobre esta situación. Ahora, de Donald Trump, de la administración de Donald Trump depende el que no vuelvan los conflictos entre Israel y Gaza. O sea, tiene que mantener en ese aspecto la paz y que se cumplan los acuerdos a que han llegado. O sea, que la tregua se pueda cumplir y que esto pueda reducirse. Bueno, hay cosas que me imagino que esto es un chiste, ¿no? Cuando él habla de que va a convertir a Canadá en el estado número 51. Yo no sé cómo lo va a hacer. Él habla de que Canadá no tiene ejército, que es un ejército bastante cortito y que depende militarmente de Estados Unidos. Pero eso no es tan fácil, eso no es así como se puede decir. Habló de Groenlandia. Groenlandia, él ha manifestado anteriormente de comprar Groenlandia, pero incluso está hablando de que debería ser parte de Estados Unidos y que si no, lo tomaría a la fuerza, pero esto genera una situación interesante.
Porque si estamos hablando que Donald Trump dice que va a pacificar el mundo, ¿cómo tú hablas de intervenir a un país que tiene soberanía, que tiene un gobierno? O sea, no es tan fácil, pero además de eso, tú hablas de invadir a un país que pertenece a la OTAN. O sea, pertenece a la OTAN. Pero lo cierto es que Groenlandia, señores, tiene petróleo, tiene gas natural, tiene materiales, tiene tierras raras, entonces tiene muchos materiales de lo que se hacen los microchips. Y recuerden ustedes que la guerra en sí de Estados Unidos con China básicamente está en los microchips, en el desarrollo de los microchips que ha tratado Donald Trump de reducirlo al máximo. Trató de hacerlo en su primer mandato. Me imagino que ahora también va a venir con esa política. Bueno, sí se espera que él sea más drástico ya con el control migratorio existente. No creo que se produzcan las deportaciones masivas como se han estado como pensaba hacerlo. Ahora sí entiendo que va a existir mayor rigurosidad en la frontera y de que puedan entrar ilegales. Tal vez con lo que estén allá ya es una cosa, pero de seguir entrando más, eso va a ser un tanto difícil. Miren ustedes, entiendo que Estados Unidos va a poner mucho énfasis en Latinoamérica, donde ha perdido bastante terreno por parte de China. Ha perdido terreno de China y por eso nombra a Marcos Rubio como su secretario de Estado, que ya fue confirmado por el Congreso. Entonces, al ser ratificado, al ser confirmado, Marcos Rubio ya va a venir con políticas claras y precisas para Latinoamérica, donde China le ha ganado terreno. Miren ustedes cómo se pronunció Donald Trump respecto al canal de Panamá. Él dice, bueno, yo se lo di a los panameños, no a los chinos. O sea, estas son situaciones, el Golfo de México, que dice, bueno, eso debe de llamarse el Golfo de Estados Unidos. O sea, vamos a ver de estas medidas que a lo mejor son para presión y para poder obtener otras cosas más que de llevarla a cabo. Recuerden que Donald Trump piensa mucho en la economía y piensa mucho en generar una desestabilización económica a su país. Pero sí está llevando un discurso de los americanos, elevándole el honor y la moral a los americanos. Y eso le gusta a los gringos eso. Así que vamos a ver cómo se va a desarrollar esto. Esperamos que no se generen más conflictos. Vamos a ver cuál va a ser la posición de él respecto a Venezuela también, donde se han generado situaciones de conflicto a raíz de que una oposición dice que ganó, entonces Nicolás Maduro se mantiene en el poder. Vamos a ver cómo se van a manejar esta situación. Lo cierto es que es un reto no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo, el nuevo mandato de Donald Trump, que debo de confesar que lo siento de cierta forma un poco más maduro que cuando gobernó en el año 2017-2021. Así que vamos a esperar en el día de hoy. Al mediodía será la juramentación, será un poco más cerrado. Y así como estuvieron diciendo Jennifer y Melissa al intro, se han hecho invitaciones, pero solo los congresistas son los que van a poder estar presentes en esta juramentación. Mucha gente ha exhibido invitaciones, pero se van a quedar con el moño hecho porque esto va a ser bastante cerrado y bastante exclusivo. O sea que no creo que los que han exhibido invitaciones puedan estar presentes en la toma de posesión y juramentación de Donald Trump, presidente número 47 de Estados Unidos. Vamos a la pausa, regresamos en breve con mucho más del contenido de Ahora por la Mañana a través de ATV 35, Televisión Abierta y 14 TV. No se despegue. Noticias y comentarios.